Hermanos, todos ustedes que ven televisión y tal vez consultan las redes sociales o se mantienen ahí metiditos, se dan cuenta de el tremendo crecimiento que ha venido experimentando la inteligencia artificial, por lo menos más de lo que era en el pasado. Y obviamente pues tantos comentarios, tantas ideas que circulan alrededor de lo que la infotecnología y la biotecnología van a llegar a producir a toda la sociedad humana, los cambios que se van a incorporar a causa de todos esos tremendos avances que tal vez ni siquiera logramos calcular y entender lo que llegaría a suceder. Y tal vez ustedes también han escuchado al pensar en estas cosas que hay voces como de terror, ¿no? Y algunos le han llamado a esto el síndrome de Frankenstein, es decir, como que el ser humano crea algo, es decir, este avance tecnológico tan impresionante, pero eso que crea resulta destruyendo o matando a quien lo crea, a quien lo hace. Síndrome de Frankenstein, pero bueno, algunos investigadores en Inglaterra, en Londres particularmente, en la Escuela de Negocios de Londres, que escribieron un libro que se llama La Nueva Longevidad, ellos dicen lo siguiente, miren, el ingenio tecnológico es impresionante y nosotros estamos apenas medio entendiendo lo que va a suceder. Pero no debemos tener temor a ese avance. Lo que debemos recordar y concientizarnos, y ellos están hablándole a todo el mundo, a todos los países, a todos los gobiernos, a todos los seres humanos, de lo que tenemos que concientizarnos es que al lado del ingenio tecnológico tiene que ocurrir el ingenio social. A la par. ¿Cómo así que el ingenio social? Es decir, que mientras se están dando este tipo de avances en la tecnología, nosotros los seres humanos, los que componemos la sociedad, la comunidad, tenemos que intencionalmente buscar estrategias que equilibren o mengüen los efectos de la tecnología, el aislamiento, la pérdida de empleos, bueno, todas estas cosas que se auguran que podrían llegar a ocurrir. Tenemos que aplicarnos al ingenio social. Y estos investigadores dicen que tal vez los relatos del pasado, posiblemente también ellos pensando en el cristianismo mismo, los relatos del pasado que ya han mostrado ser obsoletos para la sociedad en general, pues tienen que ser superados y tenemos que empezar todos a hacer nuevos esfuerzos, nuevas mitologías, nuevas ideas que nos ayuden a todos a desarrollar comunidad. Bueno, pues no sé si ustedes se están percatando de que justamente eso es lo que en algunos escenarios ha venido ocurriendo. Yo soy mucho más consciente de lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en algunos gimnasios en Medellín, que ya no simplemente son como escenarios donde tú vas a ejercitar tus músculos o te vas a ejercitar cardiovascularmente, lo que sea, no. Ya ahora esos gimnasios son comunidades, son tribus, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues obviamente la concientización va creciendo en que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, hermanos, resulta que tal vez ellos no están considerando muy claramente el hecho de que para nosotros los seres humanos es un tremendo desafío estar juntos y vivir en comunidad y privilegiar al otro y perseguir los intereses del otro. Es más naturalmente nosotros tendemos a separarnos, a aislarnos. Es decir, a mí me cae bien el otro, me parece chévere, pero como hasta cierto punto de aquí para allá no se meta más conmigo, están ignorando el hecho de que hay grandes impases para nosotros vivir esa comunidad y que es natural en nosotros estar distanciados, que muchas veces es natural en nosotros fomentar las enemistades y las separaciones y las divisiones. Así que ahí tenemos pues un gran problema. Sin embargo, yo quiero recordarles en esta mañana, en el marco de la serie de predicaciones que se han venido adelantando las últimas semanas, quiero recordarles que Dios hace mucho tiempo atrás ha ideado esa buena estrategia que supera los impases de cualquier desarrollo, presente o pasado. Y es que Él no solamente ha creado un pueblo para sí, sino que a ese pueblo de manera especial Él le ha llamado
su familia. Su familia. Y eso es lo que espero por la gracia del Señor. Hoy podamos reflexionar un poco más aquí en esta iglesia, el Redil Estadio. Somos familia. Y para eso, por favor, vayan a sus Biblias y abran en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 22. Efesios capítulo 2 desde el versículo 11 al 22, y vamos a leer la palabra del Señor con esperanza, con alegría, con humildad, y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, por favor, oremos un minuto más, amigos y hermanos. Querido Padre, qué urgente resulta, Señor, para todos nosotros en esta mañana, y no solo para quienes estamos acá, sino para los demás habitantes del Valle de la Aburrá y para el mundo entero, Señor. Recordar y reconocer las formas, la estrategia que tú has adelantado, Señor, desde el principio, para hacer viable la humanidad, para expresar a través de lo que vivimos quién eres tú. Padre, gracias por hacernos familia. Gracias por incorporarnos a tu pueblo. Gracias por superar nuestra enemistad y nuestra separación, la que vivíamos no solamente hacia ti, sino unos a otros. Gracias por traer este milagro extraordinario a la iglesia.
de que ahora podemos pensar diferente, sentir diferente, relacionarnos de manera distinta. Y ayúdanos a vivirlo. Padre precioso. Padre, en este mundo tan confundido, y a veces también, Señor, en medio de la dinámica de las iglesias, Señor, que también están tan confundidas, danos la gracia de recordar quiénes somos nosotros, y que hoy afirmes en nuestro corazón que somos familia. Por favor, eso queremos pedirte, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues yo voy a compartirles 3 ideas que son realmente sencillas. Espero no enredar la cosa, sino hacerlo más claro por la gracia del Señor. Y bueno, lo primero que quiero que veamos en el texto es que justamente nosotros en un momento de nuestra historia y de nuestra vida estuvimos distantes y enemistados. Por ahí arranca esta exposición bíblica, distantes y enemistados. Y por favor, vuelvan a la escritura porque vamos a estar muy pegaditos a ella. Miren el versículo 11 y 12, por favor, lo que dice. Por tanto, dice el apóstol Pablo, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí va. Distantes y enemistados. El apóstol Pablo arranca esta parte, esta sección de esta epístola pidiéndonos a todos nosotros recordar el estado de alienación y separación que nosotros como gentiles experimentamos algún día con el pueblo judío. Si alguien no sabe aquí a qué se refiere la Biblia cuando habla de gentil, porque tal vez nos está visitando o recientemente estás leyendo la Biblia, recuerden que los gentiles son las personas distintas al pueblo judío, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace primero Pablo, tratar de traer a nuestra mente ese estado, esa condición de separación y enemistad que había entre nosotros. Y eso es interesante, a veces los autores bíblicos hacen cosas muy interesantes. Miren, Pablo ahí en ese versículo 11 hace una cuñita. Él menciona los apodos discriminatorios que los unos y los otros se decían. Y incircuncisos y circuncisos. ¿Sí notan ahí? Él está tratando de traer justamente esos apodos que usualmente son como un reforzador habitual de la separación. ¿Ustedes recuerdan cuando, bueno, tal vez a algunos les tocó, no sé si a algunos no le tocaría acá, cuando se hablaba de chirretes y gomelos, ¿recuerdan? Los chirretes y los gomelos. Y más o menos lo que eso pretendía era marcar una diferencia entre clases sociales. Pablo está trayendo a la mente de los lectores como esos reforzadores habituales de separación. Y después de eso, él vuelve y dice, bueno, retomemos el tema. Entonces, recuerden los gentiles, y él va a describir 5 maneras, de 5 formas distintas, nuestra condición. Cuando no éramos el pueblo de Dios, cuando no pertenecíamos a él. Entonces, ustedes ven ahí, nótenlo por favor, que se nos describe como separados de Cristo, ¿qué más? Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y además sin Dios en el mundo. Bueno, a ver, a mí me parece importante hacer una pequeña aclaración en esta parte del versículo y es la siguiente. Resulta que justamente una parte de esta separación que se crea entre judíos y gentiles es una separación que Dios hace, que Dios realiza. ¿Estamos de acuerdo o no? Él es quien la hace. Recuerden que dentro de los propósitos pedagógicos de Dios para el hombre en la historia, Él toma la decisión de apartar un pueblo para sí.
y a través de ese pueblo mostrarle a las demás naciones qué significa vivir bajo el reinado de Dios, qué significa tener a Dios por rey, cómo es que son las relaciones, cómo es que se administra la justicia, cómo es que se cuidan a las personas. Ese pueblo, Israel, iba a reflejar el carácter de Dios. Por eso es que Dios hace una separación entre ese pueblo y las demás personas. Ustedes, si leen el Antiguo Testamento, van a darse cuenta que Israel fracasa en esa vocación de reflejar el carácter de Dios. Dios crea en un sentido esa separación, sí, pero presten atención por favor. Hay que señalar también que el pueblo de Israel mismo es quien profundiza y tergiversa la separación que debían tener con los gentiles. También, eso es así. El propósito de Dios de hacer bien a todos los pueblos, ustedes saben, ya había sido anunciado cuando Dios habla y le promete a Abraham lo que le promete, porque dentro de esa promesa, ¿qué es lo que se menciona? Que él sería una bendición para ¿quiénes? Para todas las familias de la tierra, para todos ellos. Entonces quiero colocarles un ejemplo a continuación, ejemplo que el apóstol Pablo más adelantico va a traer a la mente de sus oyentes, para que miren cómo es que se profundiza esta separación de manera intencional. Piensen en el templo de Jerusalén, por favor. El templo de Jerusalén es justamente un excelente ejemplo de cómo nosotros los seres humanos tomamos el deseo de Dios de que seamos diferentes al mundo y lo tergiversamos al punto de encontrar razones para el rechazo y para el desprecio y para la enemistad. Miren pues, voy a leerles a continuación una cita de un estudioso de la Biblia que va a decirnos esto acerca del templo. Escuchen, del templo de Jerusalén. Miren, en el Antiguo Testamento la única división era entre los sacerdotes y los laicos. Está hablando del templo y de la dinámica del templo. La única división era entre los sacerdotes y los laicos. Pero en el tiempo de Pablo, escribir esta carta, los arquitectos habían agregado barreras para los no judíos y para las mujeres. Hasta ahí la cita de Kenner. Es más, ustedes recuerdan el episodio en el que el Señor Jesucristo llega al templo y llega a una parte que está como destinada particularmente para los gentiles, y eso se ha convertido en un mercado, en un negocio, y Jesús, lleno de indignación, tumba las mesas, quita los negocios de ahí, y él dice que su casa ha de ser llamada ¿qué? Casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos, para todas las naciones. Pero pareciera que el corazón humano tiende a hallar razones, a encontrar argumentos para distanciarme de los demás o aún para profundizar la enemistad hacia los demás. Bueno, cuando pensamos en eso, hermanos, que estábamos distanciados y enemistados, nosotros debemos pensar ahora aquí en nosotros, en el Redil Estadio. Tal vez tú, si eres cristiano, si tú conoces a Jesucristo, si Él es el Salvador de tu vida y has reconocido que eres hijo de Dios y has reconocido que Él te ha incorporado a una familia, posiblemente ya eres más consciente de que hay personas acá que tú no sabías que existían, ¿o no? ¿Estamos bien o no? Por ejemplo, yo no sabía que Moisés existía. Pues Moisés, el hermano que estuvo ahorita leyendo, yo no sabía que Moisés existía, una persona como él, con el rostro como lo tiene, cómo se expresa, cómo habla, cómo es de especial. Yo no sabía que ese hermano existía. Ahora estoy descubriendo que él existe. Claro que sí. Pero además de eso, hermanos, yo no sabía que muchos de ustedes existían. Pero eso no es lo más delicado, sino que seguramente nosotros aquí esta mañana, nosotros también habíamos construido nuestras propias razones, nuestros propios argumentos, nuestras propias ideologías para reforzar nuestra separación frente a los demás. Nosotros, cada uno aquí,
había elaborado su propio plan de salvación. Para algunos el plan de salvación era conseguir mucha plata. Para otros el plan de salvación era tratar de ser muy bello. Para otros el plan de salvación era tratar de ser reconocido académicamente o intelectualmente. Cada uno de nosotros tenía su película en su mente. Y resulta que esa película que yo me había construido para poder alcanzar la salvación como yo me la imaginaba, entra en directa colisión con los proyectos de los demás, con las aspiraciones de los demás. Y entonces, hermanos, se vuelve todo esto una tremenda fiesta. Porque entonces nos damos cuenta que entre nosotros ha habido preferencias políticas marcadas, fuertes, que hacen que unos y otros se destruyan, que unos y otros se consideren enemigos. Y yo quiero mencionarles algo sencillito. Ustedes han leído algo de la historia de las guerrillas en Colombia. Tal vez ustedes saben que las guerrillas alimentadas por ideologías europeas especialmente, y obviamente pues por la percepción que hay de injusticia, de abandono de muchos lugares de Colombia y por la opresión del pobre y del marginado. Entonces, aquí especialmente en Colombia se abren las escrituras, particularmente el libro de Éxodo, y estas personas encuentran que el libro de Éxodo les legitima la idea de que ellos pueden liberarse o emanciparse de ese tipo de opresores aún por la violencia, aún a través de las armas. Entonces, la Biblia me está ayudando a mí a descubrir a quién debo leer como mi enemigo y aún poderlo acabar. Bien, pero al otro lado, en el otro espectro, están los paramilitares. Y bueno, voy a contarles una historia que me contó un hermano hace muchos años atrás. Un hermano que había tenido que tener una reunión con un paramilitar muy famoso aquí en Colombia, y estaba en esa reunión, estaba ahí presente, y él vio otro paramilitar muy famoso aquí en Colombia ahí sentado en la mesa. Entonces, este hermano que era creyente, cristiano, ve a ese hombre pues muy famoso, especialmente por su violencia, y él ve que él tiene una enorme pistola aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Enorme pistola. Y entonces, este hermano también se percata que este hombre lleva una Biblia al otro lado, en el otro lado del camuflado. Entonces, nuestro hermano le dice, oye, estás muy bien armado, pero nuestro hermano estaba hablándole a él, era de la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces él le dice, sí, esta pistola es una belleza, pero ay, a mí sí que me resulta útil esta. Entonces él le sacó la Biblia. Sí que me resulta útil esta porque esta es la que me ha ayudado a mí a no tener temor de matar a todos los guerrilleros que pueda. Entonces, hermanos, todos nosotros, yo sé que suena como medio dramático, raro, pero nosotros hacemos esas cosas. Nosotros hallamos razones para elaborar un gran discurso, una gran teoría, una gran ideología que hace que yo vea a los otros lejos de mí, separados de mí, enemigos míos, distantes. Y nosotros también, además de estas diferencias o preferencias políticas que nos separan de los demás, también tenemos preferencias familiares. Ay, no, es que yo fui educado en X familia con X apellido. Y si tú te pones a revisar como 500 familias hacia atrás, yo vengo de los españoles. Entonces, mi familia ha hecho cosas muy importantes en Medellín. Entonces, como mi familia es como un poquito más que las demás, yo crecí interpretando que las demás familias son menos y eso como que hace que yo naturalmente haga esto hacia los demás. Pero nosotros también tenemos diferencias y preferencias deportivas. Bueno, Nacional, Medellín o qué más, no sé. En fin, Millonarios y quién, bueno, eso. Bobadas de ese tipo, hermanos, pero yo recuerdo una que es menos boba, pero recuerdo en mi adolescencia que yo montaba patineta, yo montaba skate, y yo recuerdo que en esa época existía una enemistad con los roller. Y a veces los roller y los skate se ponían a pelear, y simplemente porque, pues hermanos, porque sí. Nosotros
escogemos un plan y lo decoramos y nos imaginamos que ese plan es lo más grande y glorioso, y por supuesto ese plan incluye reconocer quiénes no están conmigo y quiénes son mis enemigos. Todos nosotros construimos nuestros propios muros de separación, distantes y enemistados. Es lo que Pablo trata de mostrar en este primer momento, en este pasaje. Y yo ya quiero que te tomes unos segunditos para pensar, hermanita y hermanito, cuáles son las razones que tú has construido para separarte de los demás. ¿Cuáles son esas? Recuerda que estamos pensando esto delante de nuestro precioso Dios. Ustedes saben que Él es grande en misericordia y Él puede perdonar todas nuestras maldades. Y las maldades que se expresan particularmente de esta forma como lo estamos mencionando en este momento. Él nos puede perdonar. Por eso pensemos cuáles han sido esos muros, esas razones que hemos construido para separarnos de los demás, hermanos. Bien, después de que Pablo nos trae a la memoria a nosotros los gentiles que estábamos evidentemente lejos y distanciados del pueblo judío, ahora él desde el versículo 13 al versículo 18 va a decirnos lo que Cristo hizo para acercarnos. Escucha, eso ya es una realidad, lo que Cristo hizo para acercarnos. Bien, entonces leamos por favor 13 al 18, que dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Bueno, ¿cómo les fue? Lo que Cristo ha hecho para acercarnos al Padre, para acercarnos los unos a los otros. Pero ahora, siempre es hermoso leer esos peros, ¿cierto? En la Biblia. Pero ahora, y yo quisiera decirles con mucho cariño, mis hermanos, mis hermanas y amigos que nos visitan esta mañana, por favor, que ninguno de nosotros, que ninguno de ustedes permanezca en el lugar anteriormente descrito, en esa condición de enemistad y de separación. No, pero que el pero sea para ti. Que tú participes de este pero, por favor. ¿Cuál es el pero? El pero es que en Cristo y por la sangre de Cristo. ¿Ustedes ven que el apóstol Pablo expresa ambas cosas? Pablo no está tratando de ser redundante, ni en Cristo y por la sangre de Cristo no son sinónimos en la Biblia. Lo que Pablo está expresando es, a causa de lo que Dios deseó y planeó, que cada ser humano, hombre y mujer, que confiaran en su Hijo Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, sería unido, incorporado de manera misteriosa y espiritual a Jesucristo mismo, en unión con Cristo. Yo he sido unido a Cristo. Si tú también has sido unido a Cristo, ¿qué significa eso para ti y para mí? Que ahora estamos en Cristo, en Él. Significan muchísimas cosas como las que Pablo está describiendo, pero no solamente es a causa de nuestra unión con Cristo, sino a causa de la sangre que Él derramó, que todo esto se puede contar para nosotros, hermanos. Noten que Pablo lo que hace
en el resto de ese texto que acabamos de leer, de ese fragmento del 13 al 18, lo que hace es describir de manera positiva y de manera negativa lo que Jesús hizo, lo que Él obtuvo para nosotros. Entonces, primero yo quisiera leerles, agrupar lo que Jesucristo hizo de manera negativa por nosotros, o que se expresa de manera negativa por nosotros. En primer lugar, dice el apóstol Pablo que Jesucristo, nuestro Salvador, derribó la pared intermedia de separación. Y yo quisiera que todos estuvieran presentes que cuando Pablo habla de esto, él está pensando en el templo en Jerusalén. Para ese momento de la historia en el que Pablo escribe esta epístola a los Efesios, todavía el templo de Jerusalén está en pie. Él no ha sido destruido en el año 70 como acontecería. Todavía existe la barrera o el muro que separa a los gentiles de los judíos, todavía existe, pero Pablo ahora está entendiendo que ese muro, aunque todavía existe, es ya obsoleto. ¿Por qué? Porque Jesús se encargó de derribarlo para que ambos pueblos ahora sean uno. Y me gustaba pensar, cuando pensaba en este texto, imaginarme un muro enorme, un muro aquí, hermanos, enorme, que hace que yo no los pueda ver a ustedes, ni pueda tener comunión con ustedes, ni pueda participar de la vida de ustedes. Aquí hay un muro enorme. Y llega el Señor Jesucristo y hace lo que hace en su vida y en su muerte y en su resurrección, y me dicen que ese muro es quitado, es derribado. Entonces, si ustedes están al otro lado, yo estoy acá y aquí hay un muro que es derribado, ahora yo ¿con quién empiezo a verme? ¿A quiénes empiezo a mirar? ¿A quiénes empiezo a considerar? ¿A quienes están enfrente de mí? No. Se quita esa barrera para que ahora empieces a ver al otro que antes considerabas tu enemigo como alguien que no lo es. Él quita la pared intermedia de separación. Pero también dice Pablo que el Señor Jesucristo puso fin a la enemistad. Es decir, si por alguna razón tú habías construido o fabricado en esa ideología, en ese plan de salvación que tú mismo habías hecho para ti, si ahí tú ya habías encontrado razones para ser hostil a cierto tipo de personas, o aún para desear aniquilarlos o desear que desaparezcan de la tierra, o para sostener tu rivalidad o agresiones, si eso te pasaba, ahora que confiamos en Cristo Jesús, Él mismo se encargó de poner fin a la enemistad. Es decir, Jesús se encarga de demostrarte que ese plan de salvación que tú te habías fabricado no es útil, no sirve verdaderamente para los propósitos que te has trazado. Y Él te da lo que tú estás buscando para que tú te des cuenta que los demás han obtenido lo mismo también por gracia. En ese sentido, ninguno de nosotros se siente superior o inferior, o ninguno de nosotros interpreta al prójimo, y especialmente a mi hermano en la fe, como alguien con quien puedo sostener rivalidad o agresión o hostilidad. Puso fin a la enemistad. Pero también el apóstol Pablo dice que puso fin a la ley. Y bueno, aquí los estudiosos del libro de Efesios piensan que el apóstol Pablo está hablando de los aspectos ceremoniales de la ley. Es decir, que el Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz, quita la circuncisión, los ritos de purificación y todas estas cosas que eran tan importantes para el pueblo judío, y que tal vez en esos mismos ritos y en esas mismas prácticas se amparaban para ser hostiles hacia los demás. El Señor Jesucristo pone fin a esos aspectos de la ley ceremonial y a los aspectos condenatorios de la ley. Es decir, ahora ni a judío ni a gentil es condenado por lo que la ley dice. Si esos dos hombres, esos dos pueblos ya no son condenados por la ley, entonces, hermanos, es porque están juntos, porque están unidos, porque se parecen más de lo que ellos han supuesto. También, como lo notan, después de que se mencionan esos aspectos negativos
o esa forma negativa de expresar lo que Jesús ha hecho, ahora Pablo expresa de manera positiva lo que Jesús hizo. Y en primer lugar, dice Pablo que el Señor Jesucristo, Él mismo, se hizo nuestra paz. Él mismo se hizo nuestra paz. Bueno, nosotros escuchamos hablar de paz, no solamente en los años recientes, mucho tiempo llevamos escuchando de paz en nuestro país. Y yo quise como investigar algunas estrategias que los seres humanos perseguimos para tratar de establecer la paz entre nosotros y entre los pueblos. Aquí hay algunas de ellas. Por ejemplo, el diálogo, la comprensión, la aceptación de la diversidad y el respeto por las diferencias, la promoción del arte, la educación, la solidaridad, el apoyo a los derechos humanos, bueno, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas más que nosotros diríamos son cosas buenas. Claro que hay que secundar, muchas de estas cosas persiguen fines hermosos, pero escúchenme, amigos y hermanos que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, si Cristo es tu Señor, si Él es tu Señor, la paz nuestra, la paz que nosotros hemos alcanzado, obtenido con los demás, es una paz que alcanzamos al confiar en una persona. No simplemente en avanzar y hacer estrategias, no. Para el cristiano, la paz entre nosotros se obtiene por confiar en una persona, en sus facultades, en su capacidad para sacar adelante a su pueblo, por confiar en Jesucristo. Es que se alcanza nuestra paz. Él mismo se hace nuestra paz. También el apóstol Pablo menciona que el Señor, para superar esa enemistad y ese distanciamiento entre nosotros, crea una nueva humanidad, un nuevo hombre. Crea una nueva humanidad que ya no va a estar más sustentada por las tradiciones, por los valores, por las preferencias, por el género, por la posición por la posición social. Ya no va a estar determinada esa nueva humanidad por todos los antecedentes que recogimos y que se constituían para nosotros en la banderita de nuestra vida, en la banderita que yo quiero mostrarle a todos los demás y con la cual demuestro que soy superior a otros. No, ahora Él crea una nueva humanidad, su pueblo. También se nos dice que el Señor Jesucristo reconcilia en la cruz ambos pueblos con Dios. No hay otra forma diferente de nosotros hallar paz con Dios, de que la ira de Dios sea quitada de nuestra historia, de nuestra vida, y ahora tengamos paz con Él, reconciliación con Él. No hay ninguna manera diferente a la cruz. Y todos los seres humanos que quieran reconciliarse con Dios van a tener que transitar ese mismo camino. Judíos, gentiles, colombianos o venezolanos o el que quiera. De izquierda, de derecha, de centro, donde le ponga. Todos nosotros somos reconciliados con Dios a través de la cruz. ¿Y cómo les parece, hermanos? Jesucristo reconcilia en la cruz a ambos pueblos con Dios y nos reconcilia los unos a los otros con Dios. ¿Sabes qué? Mira, yo quiero aclararte algo que sé que ser hijos de esta época no nos ayuda mucho a nosotros. Pero escucha algo, cuando tú tengas algún problema con una hermana o un hermano, algún inconveniente, porque tal vez ese hermano te lastimó y claro que si te lastimó hay que tratar de hacer algo, resolver la situación, pero yo quiero aclararte algo. Tú no te reconcilias con ese hermano o con esa hermana cuando hablas con él y te pones como a paz, como a cuentas. Como que yo tenía un problema con este hermano o con esta hermana, hablé por fin y ya me reconcilié con él. No, hermanos, eso no es así. La reconciliación que ha acontecido entre nosotros los cristianos es a causa de Jesucristo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él pagó
todas las razones por las cuales yo me distancio o me enojo con mi hermano y mi hermana hoy, en este momento. Es decir, si yo quiero volver a entrar en paz con mi hermano, reconciliarme con ella, claro que necesito hablar con ella, pero reconocer que ha sido Cristo el que pagó lo que se me hizo a mí también. Y el que pagó lo que yo también le hago al otro. Es Cristo el que alcanza esas cosas, no simplemente nuestras estrategias. Él reconcilia a ambos pueblos con Dios en la cruz. Y además de eso, el Señor, hermanos, anuncia paz a ambos pueblos. Paz a ambos pueblos. Paz. Ambos tienen acceso al Padre de la misma manera, en el Espíritu. Uy, hermanos, esto es tremendo porque entender esto que se nos dice acá en esta parte es estar entendiendo el Evangelio de la gracia un poquito más por lo menos. Hermanas y hermanos, miren, si ustedes dicen que son cristianos y ustedes hallan razones, por ejemplo, políticas para marginar a otros hombres, ustedes no entienden el Evangelio. No lo entienden, hermanos. El Evangelio lo que le ha dicho a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, es que Él ha hecho que sea su Hijo Jesucristo el único que tiene el honor de decir que salva a personas. Ningún proyecto político, ninguna estrategia de ningún tipo, todos somos alcanzados, perdonados, unidos a Él por Cristo. Aquí no hay ideas superiores o menores. Jesucristo se encarga de resolver esa distancia y esa enemistad que puede haber entre los unos y los otros, y lo hace a través de su gracia. Nosotros somos salvados por gracia. Nosotros no merecemos ser amados por Dios. Nosotros no merecemos haber alcanzado un futuro que será irrevocable y que Dios mismo está haciendo. Ninguno de nosotros merece eso y nadie alcanzó aquí eso por su buen plan, por el plan tuyo, por tu plan. Nadie aquí alcanza lo mejor que Dios quiere darle por eso. Es Cristo y lo que Él hizo. Solamente. Entonces Él viene y supera todas esas tremendas fortalezas que hemos edificado para estar separados de los demás. Pero no solamente hace eso, hermanos, como para dejarnos así. Y finalmente, quiero recordarles, hermanos, que somos hechos familia de Dios. Y miren el versículo 19 al 22, por favor, ahí, ya para terminar, dice el versículo 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Algún día estuvimos enemistados y separados, pero Cristo hace una obra extraordinaria en la cruz para acercarnos, no solamente a Dios, sino acercarnos los unos a los otros, pero no acercarnos los unos a los otros para decir que somos vecinos, para decir que somos compañeros de trabajo. Dios nos une, nos junta, nos reconcilia para hacernos familia. Y en estos versículos del 19 al 22 notan que el apóstol Pablo hace uso de 3 metáforas para describir lo que ahora nosotros hemos llegado a ser. Usa la metáfora de los ciudadanos del reino, usa la metáfora del templo, pero especialmente hace uso de la metáfora de la familia, y ahí es donde quiero quedarme un minutico más. Recuerden que esta exposición bíblica dentro del marco de esta serie está pretendiendo recordar que nosotros somos familia.
Así que quiero quedarme un poquito ahí. Yo estuve estudiando un poquito a un hombre, a un estudioso, no solamente del Nuevo Testamento, sino un estudioso de la vida y de la obra del apóstol Pablo. Y él decía lo siguiente, después de muchísimos años de estudiar y de estudiar y de estudiar, él concluye lo siguiente. No hay ninguna metáfora que Pablo privilegie, que le guste más, que cultive más en medio de las iglesias, que la metáfora de la familia para ayudarnos a entender lo que nosotros somos. De la profundidad de las relaciones que ahora sostenemos con nuestra hermana y nuestro hermano, aunque no me guste, aunque lo que sea, la calidad de esa unión. Dice este erudito que Pablo siempre privilegiará la metáfora de la familia, y ustedes lo ven claramente. ¿Cómo era que a Pablo le gustaba llamar a los miembros de las iglesias a las que escribía? ¿Cómo les llamaba? ¿Cómo? Hermanos. Hermanas, hermanos y hermanas. Pero también recuerden cómo le llamaba a Tito y a Timoteo. ¿Cómo les llamó? Hijo. Exactamente, hijos. Y ustedes recuerdan a una hermanita por ahí que seguramente era muy querida para el apóstol Pablo, que le dice que ella era como una ¿qué? Como una madre para mí. Como una madre. Somos familia, nosotros hermanos, somos verdaderamente eso. Y yo entiendo que, yo puedo entender a algunos de ustedes que están desconectados de esta predicación. Yo entiendo que este predicador no es el mejor, pero también entiendo que esto que estamos hablando genera resistencia en nuestra mente. Porque nosotros nos hemos habituado y nos gusta pensar que yo vengo a este lugar, consumo una predicación, una bonita canción, me hago cristiano, el cristiano que le gusta Efesios capítulo 1, que todas las bendiciones espirituales que Cristo ha traído a mi vida, me quedo en Efesios 1, pero no paso a Efesios 2. Porque nosotros, hijos de esta época, preferimos estar como separados, aislados, ¿no? Qué bueno que a Dios le hubiera gustado más bien que fuéramos primos segundos, no. Pero como que hermanos, como que un primo segundo por allá que uno ve como en los velorios, en los funerales de la familia. Pero no más que eso. Pero como que hermano y hermana, como que tan cercano a esta persona que tal vez yo solamente por escanearlo en un momentico, le miro el pelo, le miro la ropa, le miro los zapatos y ya yo me hice un prejuicio de él o de ella. Y yo veo a esa persona y digo, no es una persona así, no, pues es decir, ¿sí será cristiano o qué? No sé. ¿Cómo alguien así que no me gusta a mí y que tiene fe en Jesucristo, fe verdadera en Jesucristo, es mi hermano? Pues a nosotros no nos gusta eso. Preferimos que así no sea. Preferimos quedarnos con nuestra familia, sobre todo los paisas, con nuestra familiecita y obviamente ayudarle a los hermanos de la iglesia que yo tengo en la iglesia, pero no aceptar la vocación y la alta expectativa que Dios demuestra en la Escritura que tiene de cada uno de sus hijos, que se comporten como hijos e hijas de Dios, como hermanos, como una familia, que nos preocupamos, que nos interesamos, que luchamos para no generar rivalidades entre nosotros. Porque hermanos, ¿cómo les parece que así es como Dios se ha propuesto dar testimonio a este mundo? No solamente a través, como yo sé que, ay hermanos, qué berraquera tantas bobadas. Yo sé que a los cristianos les encanta ver debates cristianos y como un cristiano es capaz de refutar a este otro y eso nos parece espectacular, maravilloso, hermanos, la manera en la que Dios se ha propuesto hablar de su sabiduría y de su gloria a este mundo es a través de lo que pasa entre nosotros, de la manera en la que nosotros vivimos, nos respetamos, nos amamos, nos servimos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, allá adelantico en el versículo 10. Es decir, nosotros abandonamos nuestra misión cuando olvidamos que Dios nos ha llamado a que el otro nos importe, a que nuestra hermana nos importe, a que nuestros hermanos no sean para nosotros como cualquier cosa. Bueno, hermanos, recuerden que yo no la estoy regañando, ¿de acuerdo? Nada de eso, hermanos. Recuerden que, en serio, no lo digo como porque suene bonito, yo soy el primero de los pecadores en este lugar.
Nosotros somos familia. Eso somos en el Redil Estadio. Esto es una familia. Y es una familia que nadie inventó. No es una familia que empezó cuando se trasladaron del Redil a 33 como por acá y entonces ya empezó a crecer. No, hermanos. Esta familia es idea de Dios. Y Dios quiere que tú expreses esa comprensión y ese entendimiento de lo que la iglesia suya es en una iglesia local. Que tú vivas esa vocación como hijo e hija de Dios, no pensando que tú eres miembro de la iglesia universal, que tú amas a tus hermanos de la iglesia universal. Yo le decía a los hermanos del Redil América que ¿quién no ama a un misionero en la China? Y uno puede amar por un misionero en la China, ¿cierto? Y los misioneros en Sudán, que ustedes saben que Sudán ha estado sufriendo mucho en estos días. Pero las personas que están en el mundo esparcidas, mis hermanos apartados, yo como que siento un amor por ellos, hermanos, y poquito amor por mis hermanos de la iglesia local. Maravillosa estrategia de Satanás, ¿no les parece? Colocar nuestro amor y nuestros afectos en quienes están lejos, pero nuestra hostilidad en quienes están acá. Pero en el Redil Estadio no seremos así. No seremos así, hermanos, no seremos así. Y que el Señor tenga misericordia para que nosotros podamos arrepentirnos y correr a Él. Y no decirle que su plan al hacernos familia es un plan defectuoso o chueco, no, que su plan es maravilloso, que es verdad lo que los investigadores dicen, que no hay forma de que este mundo pueda ser viable si nosotros no vivimos íntimamente, cercanamente y profundamente. La iglesia es ese pueblo.